Bueno, quiero darle la bienvenida a José Batista, que es quien va a aplicarme la vacuna contra el COVID cuando sea el tiempo oportuno. Bienvenido a Mujer, ¡feliz año! ¡Feliz año, Doc! ¿Qué tal? Feliz año y felicidades a ustedes también. Gracias. Qué bueno tenerlo por aquí. Hemos disfrutado con usted antes de que terminara el año hablando un poquito sobre esta vacuna que venía. Con el tiempo la información fue ampliándose. Hemos visto varias cosas, yo he visto varios informes, primero de la vacuna rusa, que es la que no está llegando aquí, con bastantes contraindicaciones en varios países que incluso la han dejado vacunar. Ahora me gustaría que usted amplíe un poquito más eso, y también sobre la vacuna americana, que es la que vamos a tener aquí. No sé si ha podido ver un poquito sobre ambas vacunas, sobre lo que ha ocurrido en los países que han comenzado a vacunar. Sí, lo que sucede es que nosotros tenemos que enfocarnos en la vacuna que se va a poner en Panamá, que es la vacuna Pfizer, que es un RNA mensajero, y también en la vacuna de AstraZeneca, que utiliza un vector para depositar, digamos, la proteína Spike, que es la que nosotros tenemos que hacer anticuerpos. La vacuna rusa está en tela de duda ciertos tipos de estudios, entonces, como aquí no la van a publicar, yo pienso que debemos concentrarnos en hablar la que van a aplicar acá en Panamá. Ahora, también mucho de eso es desinformación, porque los rusos tienen amplios estudios. Lo que sucede es que quizás no han sido publicados en las instancias correspondientes, que es donde habitualmente se revisa por pares, o sea, por doctores, por científicos, para darle validez a los estudios. Entonces, si los rusos también empiezan a publicar sus resultados en las revistas más importantes y pueden ser revisados en todos sus procesos, también me imagino que estarán avalados por la comunidad científica en general, no una parte. Entonces, si usted se refiere a los efectos secundarios, pues los efectos secundarios de la vacuna rusa no son muchos, o sea que mucho de eso es desinformación. Y yo creo que no hay que generar pánico con la vacuna rusa, sino simplemente esperar los estudios, los ensayos clínicos, revisarlos y ver realmente si funciona o no funciona. Yo pienso que sí va a funcionar, simplemente que necesitan darle un poco más de transparencia y de calidad al manejo de la información en cuanto a la comunidad científica. Sin embargo, las vacunas que vamos a poner en Panamá gozan de todos estos estudios. La vacuna Pfizer ya completó la fase 3 y está aprobada por la FDA como uso de emergencia, y la Moderna también. Esa no sabemos si va a llegar a Panamá, pero la Pfizer y la AstraZeneca parece ser que el gobierno ha hecho convenios para poder distribuirla acá en Panamá. Yo quisiera saber, para empezar y sacar un poco la duda, doctor, ¿usted sabe si estas vacunas van a tener algún costo o por ser parte de una pandemia, pues el gobierno la va a dar gratuitamente? No, la vacuna va a ser o debería ser gratuita porque es comprada por los gobiernos en un caso excepcional de una pandemia, incluido en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque es un tema de salud pública. Correcto. Así que no creo que usted pueda comprar o acceder a una vacuna si no la accede el público en general, sin importar raza o condición económica, ¿no? Claro. No, yo le pregunto por si acaso aparece alguna clínica, usted sabe, clandestina, siempre hay alguien que quiere jugar el juega vivo y dice, ven, yo te vacuno para que no tengas que esperar tanto, pero te va a costar esto. Es solamente para evitar Eso tipo como de que cosas. existe, va a existir, pero lo que digo es, claramente, No, al ser una pandemia... Quizás más adelante, cuando se convierta en una vacunación rutinaria, sí va a poder ser de esa manera. Pero en estos momentos el gobierno es el que tiene el control, ¿verdad?, de la distribución y de la aplicación de la vacuna, y todos los gobiernos. Perfecto. Cuando decíamos que la información de calidad, decía el doctor, me parece muy loable porque lo que circulan siempre son audios. Yo lo digo porque he contrastado contra gente de Argentina, mi familia, parte de mi familia que está allá, en Argentina están distribuyendo la vacuna rusa, y he escuchado muchas cosas, muchos audios que no sé si son fehacientes, uno nunca sabe, esos famosos audios de WhatsApp que uno no sabe dónde salen, si alguien los crea para desinformar, para desestabilizar, o son reales, uno nunca lo sabe. Los antivacunas. Sí, los antivacunas, exactamente, que dicen cosas como que... Me duele, no puedo caminar. Comenzó a levantar fiebre, en tal hospital dejaron de darlas porque todo el personal clínico que había sido vacunado comenzó con fiebres, diarreas y uno nunca sabe, pero siempre es bueno contrastarlo contra quien tiene más información, como el caso del doctor, porque digo, eso es lo que hace que uno tenga una información de calidad, doctor.
Sí, mira, la vacuna rusa, yo confío en los científicos rusos, no creo que ahora se hayan puesto a inventar algo, sobre todo con el grado de exposición que tiene este tipo de fármaco, ¿no? Entonces yo me imagino que los estudios, que yo he visto algunos, parecen ser que están en orden, ¿verdad? Lo que hay que hacer es llevarlos a las instancias correspondientes para que den su aprobación, así que no creo que haya problema tampoco con esa vacuna. La pregunta que nos tenemos que hacer, y que están haciendo muchas personas, es con las nuevas variantes de la vacuna, porque como todo virus, muta. Los virus de la influenza, la parainfluenza, todos los virus mutan. Este también está haciendo lo mismo. Entonces, las mutaciones y las variantes más conocidas que han hecho mutaciones están en el Reino Unido y en Sudáfrica. ¿Okay? Acá, hace unos días atrás, el Gorgas también publicó que acá tenemos una mutación que afecta al 70%, entonces, y que también es contagiosa. Entonces, ¿qué pasa con las mutaciones? Que lo que uno tiene que tratar de ver es si la mutación en sí puede ser capaz de hacer un bypass, o sea, hacer un puente y esquivar, ¿verdad?, la neutralización que producen los anticuerpos producidos por la vacuna Pfizer, por ejemplo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿La vacuna Pfizer realmente me va a cubrir contra las nuevas cepas? ¿Y cuál es la ¿Contra nuevas respuesta? variantes, contra nuevas mutaciones? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, mire, las mutaciones más conocidas, que son las del Reino Unido y la de Sudáfrica, tienen una mutación que se llama N501Y. Olvídense los nombres porque todas tienen unos números especiales, pero la que más ha despertado el interés de la comunidad científica es una mutación que se llama 501Y. Vamos a poner este caso porque este es el más significativo, ¿no? Entonces, esta mutación está justo en la parte de la proteína que se une a su receptor, al receptor que está en las personas, ¿no? Que se llama el receptor EK2. Entonces, esta mutación hace que esa proteína se adhiera con más frecuencia y con más intensidad al receptor. Entonces esto lo va a hacer más contagioso, más transmisible, y eso es lo que se está viendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Pfizer con la Universidad de Texas dijo, bueno, vamos a ver si la vacuna sirve o no sirve para estas nuevas variantes, ¿de acuerdo? Porque en teoría la hipótesis dice que cuando usted lo vacunan, usted genera anticuerpos contra la vacuna, perdón, contra la proteína Spike, pero contra el total de la proteína, no contra una parte. Así que usted, en teoría, estaría cubierto para la nueva cepa. Pero no se sabe. Eso es la teoría y eso es la opinión de expertos. Ahora, ¿qué hicieron? Bueno, agarraron personas que ya le pusieron la vacuna de Pfizer, que ya tienen los anticuerpos protectores, agarraron el suero de esas personas y lo llevaron a un laboratorio. Hicieron dos grupos, un grupo con el suero de las personas vacunadas con la vacuna de Pfizer, le aplicaron el coronavirus sin mutación, o sea, el que está en todas partes. Y a otro grupo le pusieron el coronavirus con la nueva mutación esta que para la comunidad científica de todas las mutaciones que existen, esa es o podría ser, digamos, la más importante. Entonces, y empezaron a ver qué pasaba en ambos grupos, ¿verdad? Si realmente el suero de ese paciente tenía la capacidad de neutralizar ese virus, o sea, de impedir que penetre y que haga daño en la célula. ¿Ok? ¿Y qué vieron? Que en los dos grupos, el suero de esos pacientes es capaz por igual de neutralizar el virus en la cepa mutada y en la cepa no mutada. Entonces, este es un estudio que se llama preprint, o sea, que está recién en pequeñas poblaciones, ¿verdad? Pero nos sirve para observar qué está sucediendo y generar hipótesis. Esto se hizo con Pfizer en la Universidad de Texas y ahora está en espera de la revisión por pares, o sea, de la revisión por científicos que no tienen ningún tipo de interés o conflicto de interés, ¿verdad? O que podrían tener, digamos, algún sesgo de distintas partes del mundo. Van a analizar el estudio y van a ver si eso es cierto o no y ampliar el estudio a medida que más personas se vayan vacunando. Van a seguir aumentando la cantidad de sueros, exponiéndolos a las cepas mutantes y así viendo realmente la capacidad neutralizadora in vitro. Luego serán estudios, ¿verdad?, en humanos, pero lo que quiero tratar de transmitir es que no hay ninguna razón para decir que la vacuna no le va a cubrir contra las nuevas cepas. No, de hecho, doctor, en teoría, y lo que se está viendo es que va a cubrir contra las nuevas cepas. Pero pongámonos el escenario, vamos a poner el escenario de que, bueno, el virus
en algún momento va a ser capaz de mutar como hacen todos los virus estacionales, ¿verdad? Que siempre nosotros generamos cada año una vacuna. Pues vamos a suponer que él es capaz de mutar de tal manera que usted pierda hasta un 60%, llega a ocurrirle nada más el 60% de efectividad. Entonces, lo bueno de esta tecnología de RNA mensajero es que en 6 semanas usted es capaz de producir otra vacuna o otro RNA mensajero específico para esta nueva mutación. Así que, en teoría, no debería haber problemas para adaptarse a las nuevas mutaciones. Así que la indicación sigue siendo la misma, la vacuna es eficaz por lo que se ha visto, vamos a seguir viendo estudios, pero es más importante ponérsela que no ponérsela. Por eso, hasta el momento yo recomiendo la vacuna que vamos a poner acá, que es la vacuna de Pfizer. Luego habrá que ver cómo termina en la fase 3 del estudio de la vacuna de AstraZeneca con Oxford, ¿verdad? Que se llama ChAdOx. Esa vacuna vamos a ver en la fase 3, pero aparentemente todo va bien y nosotros también vamos a tener acceso a esa vacuna que es distinta a la que nosotros tenemos. Ese es un virus, un adenovirus que está en chimpancés y que luego, ¿verdad? A nosotros no nos hace nada y por lo tanto es un vector para introducir la proteína. Entonces, eso tiene otras contraindicaciones, ¿verdad? Que se verán en su momento, pero yo no creo que sea un impedimento para ponerla acá en Panamá. Bueno, me parece, como primera información, es bien importante para que la gente no entre en estado de alerta y alarma, sobre todo, porque enseguida la gente piensa, está mutando el virus, ya la vacuna no va a servir, así que en principio sí, como decía el doctor con tanta información, en principio los primeros estudios y pruebas se hicieron en laboratorios que tienen una cierta injerencia o un cierto interés también en la vacuna, pero se está ampliando y en principio no habría ninguna contraindicación, ningún problema con la variante nueva de la cepa, así que importante vacunarse. Mi pregunta es, doctor, si esta nueva mutación dicen, y lo voy a contrastar contra usted para ver si es cierto también, que afecta más a jóvenes de lo que afectaba la anterior, ¿por qué la vacuna solamente se da a gente mayor y no a niños? ¿Por qué lo pregunto? Porque si el niño tiene más posibilidad de contagiarse, ¿qué pasaría en este caso? No. Con la mutación nueva, lo que hace el virus es que es capaz de contagiar a más personas. En un grupo se pueden incluir a los niños, ¿ok? O sea, no es que la nueva cepa infecte más a los niños, no, va a infectar por igual a todos. Ahora, la pregunta es ¿por qué este virus o por qué no se fabrican vacunas para los niños? ¿Por qué? Porque los niños tienen 3 situaciones que los protegen, o situaciones hipotéticas, porque todo esto acuérdense que es nuevo, pero científicamente se cree que los niños tienen unas células que se llaman las células del sistema innato, o sea, las primeras células que tienen que ver con cualquier tipo de infección, independientemente de qué tipo de virus usted tiene, esas células, que no son específicas, son inespecíficas, son la primera línea de batalla, los niños las tienen en mayor proporción y por eso eliminan rápidamente cualquier virus, incluido el coronavirus. Segundo, los niños se exponen a lo largo de su vida a muchos más resfriados por coronavirus. El coronavirus ya existe anualmente en este país, en otros países, ¿ok? Entonces, se cree que como esos resfriados por coronavirus afectan más frecuente a niños, ellos tienen una inmunidad más preparada para eso. Y el tercer punto es que este virus necesita un receptor que se llama receptor ECA2, que este receptor está más expresado o más presente en los adultos y en los niños está disminuido. Entonces, por estas razones, que son razones, ¿verdad?, que ya varios científicos y varios expertos han analizado a lo largo del estudio de la inmunología de los coronavirus, pues se cree que los niños están protegidos en el sentido de que no van a hacer la enfermedad grave. Pueden contagiarse, no van a hacer la enfermedad, quizás un resfriado leve o asintomáticos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que la enfermedad en ellos dura pocos días, pero como ellos están para acá, para allá, sí son una fuente de contagio. Por ejemplo, si el niño está con un abuelo, el niño la tiene, la puede contagiar al abuelo y el que termina mal es el abuelo, ¿de acuerdo? Correcto. Por eso, la vacuna no se ha puesto en niños porque no se ha hecho estudios para niños menores de 16 años, en el caso de la Pfizer. La vacuna Moderna es en niños menores de 18 años, tampoco se ha hecho estudios, o sea, no han incluido a esa población por eso. Segundo, o sea que no hay estudios en niños menores de 16 años. Por otra parte, los niños, por ejemplo, para tener la capacidad de contagiar, tienen que tener una capacidad replicativa alta. Eso no sucede.
en los niños. Entonces, sí, pueden contagiar, pero es menos. Y vamos a suponer que un niño le dé coronavirus, la posibilidad de que usted haga una enfermedad grave que se llama un síndrome inflamatorio multisistémico, que es algo que se produce cuando los niños tienen un virus del tipo COVID-2 grave. Esos niños son muy escasos y generalmente tienen una condición de inmunodeficiencia o tienen una enfermedad crónica o son menores de 1 año. ¿Okay? Entonces, es muy raro que exista una enfermedad severa en los niños. Es muy raro que hagan la enfermedad, por lo menos moderada o severa, y le dura menos tiempo. Entonces, por eso los estudios no se hacen en niños. Tampoco hay estudios en embarazadas ni en mujeres lactando. Entonces, no es una contraindicación, pero el médico tiene que valorar con el ginecólogo. Por ejemplo, si usted está embarazada y tiene la duda, pues entonces acérquese a su ginecólogo con su inmunólogo, alergólogo, y entre todos analizan su caso. Yo recibo un montón de preguntas el fin de semana, dije pregunten algo y tuve 1300 preguntas, no pude contestarlas todas, pero hay muchas preguntas de las embarazadas, entonces, o lactando o los niños. Entonces, en esos casos los niños no se vacunan. Las embarazadas y mujeres lactando no deberían, porque no hay estudios donde yo pueda asegurar de que la vacuna a usted le va a generar algún efecto adverso, que es lo que más me preocupa, siendo que hay 2 personas, usted y su niño, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay condiciones excepcionales donde usted tiene que analizar con su ginecólogo y con su médico alergólogo. ¿Para qué? Para valorar el riesgo-beneficio entre ponérsela o que exista otra condición peor a no ponérsela. Pues esa decisión ya le corresponde a usted con su consejo debidamente hecho por el ginecólogo y por el alergólogo. Qué buena información, de verdad que muy completa, doctor. Yo sé, me imagino, usted dice que tenía 1300 preguntas que no pudo responder, y hay un montón de preguntas porque no solo es un tema central, sino que la gente tiene mucha duda y, como decíamos, esa desinformación, esa falta de información hace que la gente tome como verdades cosas que tal vez no sabemos ni siquiera si lo son o si están cerca de serlo. Sí, nosotros hasta hace un par yo de no me minutos, iba a vacunar. No. Hasta hace un par de minutos pensábamos que esta nueva cepa, que esta era nueva para mutación jóvenes, afectaba más a los jóvenes, y uno dice, ay, ya la vida. No, Pero bueno. y antes de que salga el doctor aquí, la charla en casa, en la intimidad, doctor, y yo no me voy a vacunar, voy a dejar que pase un tiempo hasta ver cómo reacciona la gente, porque escuché por muchos lados que la vacuna esto, que la vacuna lo otro, y de verdad que uno inconscientemente, porque cuando uno se sienta a analizar lo que está escuchando, la información que le llega, tal vez con un poquito de tiempo para analizar, se da cuenta que eso no podría ser verdad o que no hay nada que lo compruebe. Exacto. Pero es que hay tanta información o tanta mala información que uno toma cualquier cosa y ya la termina siendo verdad. Así que creo que es muy importante que uno vaya a su fuente de consulta de verdad, doctor, que aclaren las cosas, porque es importante en este momento tener herramientas para poder afrontar lo que está ocurriendo. Mira, hoy voy a publicar un post del polietilenglicol, que es la única contraindicación que tiene la vacuna, para que las personas que tengan sospecha de ese tipo de alergia acudan a su alergólogo para ver si se pueden vacunar o no. Esa es el único punto real, es la alergia al polietilenglicol. Y lo otro, que varias personas me preguntan, doctor, ¿usted va a ponerla ahí en su consultorio para yo ir donde usted? No, lo que nosotros tenemos que realmente ver en los medios y preguntarle al Ministerio de Salud, que yo estoy seguro que van a hacer todo lo posible para hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Es ver cómo es la logística, que expliquen bien la logística de cómo se va a poner la vacuna. Van a tener los autoinyectores o la adrenalina inyectable allí. Van a vigilar a las personas de riesgo media hora o 15 minutos si usted no tiene riesgo. O sea, es importante la cadena de frío, la logística, los centros de vacunación. Van a dividir los centros o no. Cómo va a ser el sistema de vacunación y cómo va a ser la logística, y si usted va a tener, como dicen las guías de la CDC, es tener habilitado el lugar para poner la inyección y tratar reacciones, porque hay personas que usted va a tener que vigilar incluso media hora. Entonces, eso es lo interesante y lo que tendríamos que ver qué dicen nuestras autoridades, que son las que van a estar al mando de esta logística en la aplicación de la vacuna. Qué importante eso, ¿no? Porque las otras vacunas son tú te vacunas, bueno, gracias, chao, saludos. para tu casa. No, ¿y cómo van a hacer con las personas que se encuentran en lugares sumamente difíciles de acceder? Bueno, él decía autovacunación, pero gente que controle, o sea, va a haber que hacer por grupos. Yo había escuchado, doctor, en países que habían comenzado con la vacunación, que no tenían la logística trabajada
a la hora de suministrar la vacuna. Entonces, ¿qué pasa? Decían, ¿qué países tan avanzados ya comenzaron la vacunación y aquí no llegó? Sí, llegó la vacuna. Ahora, de ahí a que haya comenzado la vacunación como tal, estamos muy lejos porque hay países que suministraron vacunas pero no sabían ni cómo administrarla, ni dónde, ni cómo hacían, y se les desbarrocó y no tenían posibilidad de poder hacerlo. Así que a la hora la logística es muy importante. Y tengo entendido que la vacuna nada más tiene cierta duración de días, ¿verdad, porque necesita doctor? mucho frío. Exactamente. Sí, puede estar 4 o 5 días en la nevera y por lo menos nosotros en Costa Rica tenemos una red importante, una estructura de centros de salud para poder aplicar la vacuna. Así que nosotros creo que podríamos dar el ejemplo para Centroamérica, este gobierno lucirse y hacer las cosas de la mejor manera posible. Porque, mire, yo estuve en el terremoto de Haití como un voluntario allá. Ahí no hay centros de salud, ahí no hay nada, ahí no hay carreteras. Yo me imagino cómo será en Nicaragua, cómo será en Haití, cómo serán los países que han sido golpeados por la crisis económica, que ya venían, ¿verdad?, con bajos índices de desarrollo. Entonces, ¿cómo va a ser ese sistema? Es un momento importante para que la OMS también piense en cómo va a hacer la logística en estos países. Esperemos que ya se esté trabajando aquí todo lo que tiene que ver con eso, como usted dice, doctor, que demos el ejemplo, que podamos hacer todo un sistema de vacunación acorde a lo que usted estaba diciendo. Doctor, le damos las gracias. Me ha afectado un poco la noticia de que usted no va a vacunar. Yo ya quería vacunarme con usted, así que voy a ver cómo hago. No sé, ahora ya no sé si me quiero vacunar. A ti no te va a pasar nada, Pablo, no te preocupes. Te lo llevas al doctor. Me lo llevo al doctor. ¿Tú le pagas la consulta? Yo le pago la consulta, pero a domicilio. Usted viene conmigo mientras me vacuna para que usted revise que me vacunen bien. Se queda los 20 minutos, media hora conmigo, todo. Yo me quedo ahí la media hora, no te preocupes. Ay, gracias, doctor. Mira, gracias. nos las ponemos juntos. Usted es el doctor que yo tenía que haber conocido antes. Hubiera hecho muchas más consultas, de verdad. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídese. Chao, Gracias, doctor.